Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional NextMind. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 5 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Marketing y Data Intelligence y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles el programa de la red Alumni con sus portafolios NexusAI, Confuturo, Ignolab, Synapsis, Quizmaster y el evento de hoy, NextMind. Comentarles también que finalizando la ponencia tendremos una ronda de preguntas que pueden dejarlas en el chat privado. Finalizando, el panelista, el doctor Miguel Ángel, responderá todas sus dudas. Ahora quiero presentar un pequeño video de la carrera profesional de nuestro panelista, el doctor Miguel Ángel Escalona Acosta. Ahora sí quiero presentarles el tema gestión del tecnoestrés laboral en organizaciones educativas saludables con el doctor Miguel Ángel Escalona Acosta. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, acá en Venezuela son las 6 de la tarde. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a compartir lo que es el tema de la gestión del tecnoestrés laboral en organizaciones educativas saludables. Quería compartir algunas impresiones si la maestra me pudiera ayudar. ¿Qué observa las personas que están viendo ahora esta imagen que está justamente al lado del título? Si pudieran de alguna manera compartir en el chat qué impresión les deja la imagen. Brevemente para antes de comenzar con el contenido o la disertación. Si me puede compartir, Evelis, maestro. Ajá. claro, doctor. Evelis Núñez dice una persona en multitareas. ¿Quién más? Mario Fernando Quispe, mucha tecnología para una sola persona. Estrés laboral, Irma Salinas. Me pregunto cómo ven la cara de la persona, agradable, contenta, feliz. Mayra Elizabeth dice una persona polifuncional estresada, estresado, una persona atendiendo diferentes actividades al mismo tiempo. Bien, bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a continuar. Bueno, básicamente todo lo que ustedes comentaron, pues es lo que podemos observar en la imagen. Una persona muy estresada, tiene muchas actividades. Entonces, básicamente lo que vamos a conversar, va a estar enfocado en lo que es la imagen. Siguiente. Entonces, podemos observar que el tecnoestrés es un constructo que hace referencia al estrés laboral generado por las tecnologías de la información en general y particularmente en el personal, pues, de las instituciones educativas. En este sentido, en la era tecnológica se requiere una adecuada gestión de las organizaciones, en donde un factor decisivo
para alcanzar la condición de saludable lo constituye el ambiente donde se llevan a cabo las interacciones entre los miembros y la forma cómo se viven los desafíos, los proyectos y la práctica cotidiana. Entonces, obviamente que el impacto de la tecnología no cabe duda que ha sido favorable en el ambiente laboral en general y en el ámbito educativo ha modificado totalmente lo que es la docencia y el aprendizaje. Entonces, por ende, el rol del profesor se transforma para convertirse en mediador del proceso de aprendizaje. El estudiante también es influido y debe adquirir un papel activo en su aprendizaje. Además, se da la posibilidad de formar comunidades o redes de aprendizaje donde las personas pueden interactuar para discutir temas y a la vez generar nuevos conocimientos y herramientas de trabajo. De allí que el profesor y el educando tienen mayor flexibilidad para la organización de su tiempo. Sin embargo, esta tarea no siempre es fácil y las consecuencias de una deficiente adaptación pueden influir a nivel personal, bien sea a nivel organizacional y social. Entonces, de acuerdo a esto, Lorenz y Salanova en el año 2007 expresan que la docencia ha sido considerada como una de las profesiones más estresantes dentro del mundo del trabajo. Los educadores han estado sometidos a continuos cambios por las reformas en el mundo de la educación. La incorporación de la información y la comunicación, las llamadas TIC, ha sido una de las reformas más difíciles que le ha tocado vivir a los docentes, o a nosotros, pues los docentes, lo que se aceleró obviamente con la pandemia, donde fuimos obligados por las circunstancias a pasar de una educación totalmente presencial o parcialmente apoyada en las tecnologías a una totalmente a distancia y basada únicamente en las tecnologías. Entonces, frente a esto, uno de los problemas es la actitud de los docentes ante los nuevos cambios. Hay muchas personas o muchos docentes, porque estamos hablando de los docentes, somos reacios a los cambios. Entonces, muchas veces podemos mostrarnos reticentes a variar debido a que se sienten seguros en sus formas de trabajar y los cambios les generan incertidumbre, desconfianza y malestar. O sea, es decir, nosotros decimos, no, vamos a seguir como estamos, lo que nosotros hemos aprendido y no nos salimos de ahí, entonces nos quedamos como en nuestra mente queda así como cuadrada, solamente a lo que nosotros nos ceñimos no nos damos cuenta que podemos, a través de los cambios o a través de los nuevos conocimientos, podemos, o sea, pueden ser positivos para nosotros y para las personas que nosotros le impartimos las clases. Entonces, las respuestas individuales ante esta situación son muy variadas y van desde un rechazo frontal, tecnofobia, a una sobreidentificación e incluso adicción a las mismas, tecnofilia, pasando lógicamente por un término medio de correcta adaptación. Entonces, ambos extremos tienen efectos negativos en los sujetos y se pueden convertir en importante fuente de riesgo laboral. En el caso de aquellos que se sienten amenazados por las TIC debido a la ansiedad que su uso les provoca, se llega incluso a generar un tipo específico de estrés laboral denominado tecnoestrés, impidiéndole disfrutar plenamente de su vida personal y familiar. Entonces, en este mismo sentido, Martínez en el año 2011 define el tecnoestrés como forma de inadaptación y rechazo de la tecnología, como al contrario, en una dependencia excesiva o adicción. Entonces, cuando se prueba algo nuevo, frecuentemente produce cierta desconfianza y rechazo inicial debido al desconocimiento y muy usualmente a la falta de preparación, porque creen que a lo mejor nosotros no, como docentes, no vamos a servir de lo que se nos está enseñando, entonces va a haber un rechazo total. Entonces los individuos suelen sentirse presionados por el entorno, temiendo en muchas ocasiones perder el empleo si no son capaces de afrontar tal situación. Entonces, específicamente consiste en la sensación de desequilibrio entre las propias capacidades y las demandas derivadas de la exposición a las TICs. Como consecuencia, Revilla en el año 2015 señala que la exposición prolongada al estrés resulta en enfermedades de adaptación
debido a la superproducción de hormonas y sustancias químicas en el cuerpo, que a su vez deriva en sensación de ansiedad y comportamientos de adicción, así como problemas musculares, dolores de cabeza, fatiga mental y física, temor y el aburrimiento. Por otra parte, las TICs están consiguiendo que la línea divisoria entre la vida laboral y personal se diluya cada vez más, lo que puede desembocar en ocasiones en una dificultad para desconectar, puesto que el trabajador está siempre localizable, ya sea en días laborables como en vacaciones, en casa o de viaje, las 24 horas del día. Entonces, esta situación refleja fallos en los sistemas de gestión de las TICs en las instituciones educativas. Por ejemplo, en las instituciones de educación primaria la problemática se presentaba debido a las quejas por parte del personal docente, los cuales se encuentran inconformes por la labor que realizan con el uso de las tecnologías. Se observan los siguientes síntomas: pánico o desesperación al momento de enfrentarse al uso de las TICs, temores, especialmente los relacionados con el daño a la computadora, al dispositivo que se está usando o a la información contenida, temor que genera el pensamiento de ser sustituido por una computadora o máquina y la imposibilidad de utilizar la tecnología, lo que a su vez suscita consecuencias como alteraciones de la salud de los trabajadores, tanto física, entre ellas las diversas problemáticas musculares, cervicalgias crónicas, osteoartrosis cervical, protusiones discales, inestabilidad cervical, látigo cervical, túnel carpiano, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, inmunológicas, cardiovasculares, fatiga mental. Me decía una compañera como anécdota, casi yo tengo todo eso durante todos estos años de ejercicio como docente. También tenemos como psicológica, tenemos la dificultad para concentrarse, confusión, ansiedad, terror y aburrimiento, cambios en la personalidad y quejas psicosomáticas como problemas de sueño, problemas en la vista, depresión. A la larga, un docente afectado por tecnoestrés crónico podría acabar desarrollando un síndrome de Burnout, lo que comúnmente se conoce como estar quemado por el trabajo. Siguiente. Por lo antes expuesto, eh, la investigación aspira a responder a la siguiente interrogante: ¿qué elementos se deben considerar en constructos teóricos acerca de la gestión del tecnoestrés en organizaciones educativas saludables? Entonces, lo que queremos es, como objetivo general, generar esos constructos teóricos acerca de la gestión del tecnoestrés en organizaciones educativas saludables. Como objetivo específico, comprender el tecnoestrés laboral en las organizaciones educativas, caso de estudio, interpretar los elementos de orden personal e institucional que interactúan en el tecnoestrés laboral en las organizaciones educativas, caso de estudio, y develar constructos teóricos acerca del tecnoestrés laboral en organizaciones educativas saludables. Siguiente. Entonces, la investigación emerge por el interés de teorizar acerca del tecnoestrés, siendo parcialmente desconocidos sus causas y efectos en las personas. No se han realizado suficientes estudios en el contexto educativo como escenario que amplifique el panorama de esta temática, siendo así novedoso efectuar dicha investigación, la cual contribuirá al logro de un mejoramiento del bienestar y salud de los actores del proceso educativo. Igualmente será un aporte fundamental de la línea de investigación de biodiversidad, ambiente y salud, por cuanto el tema de salud laboral es de interés social y mundial. Igualmente en la línea de investigación doctoral, sociedad, educación y comunidad, puesto que el interés se centra en las aplicaciones educativas de las tecnologías y sus efectos en los docentes, así como en la dimensión social del ambiente, en este caso de las organizaciones escolares y salud laboral. Siguiente. Entonces, en relación a la perspectiva teórica en el tema de las organizaciones educativas saludables, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, nos indica que la escuela debe ser promotora de salud para que pueda considerarse segura y saludable. Para Salanova, en el año 2014, una organización saludable está formada por tres grandes componentes interrelacionados: recursos y prácticas organizacionales saludables, empleados y grupos de trabajo saludables y resultados organizacionales saludables. De acuerdo a Montiel, en el año 2010,
La docencia se realiza a través de la relación humana que implica enriquecimiento personal y al mismo tiempo compromiso emocional. Entonces, es innegable que pueda reportar muchas alegrías, como le estaba comentando al principio en la imagen, que la persona se veía estresada, pero también la comunicación con los estudiantes puede conducir a la frustración, a la ansiedad. Por otra parte, está saturada de responsabilidades. Es frecuente que el docente se mantenga hipervigilante durante varias horas al día y que asuma funciones policiales y parentales que lo conducen al agotamiento profesional, así como la diversidad del estudiantado. Igualmente, la escasa valoración del profesorado de un tiempo acá, su imagen se ha ido devaluando. Cada vez más son los docentes que al desarrollar su labor padecen dolencias de tipo psicosocial que han desplazado a enfermedades tradicionales en este colectivo, como problemas en la voz, esquelético, muscular e infecciosos, entre otros. En el ámbito escolar se han extendido los problemas de estrés, ansiedad y depresión que se traducen en frecuentes bajas laborales. Un antecedente al respecto es Miranda Bazán y Nureña en el año 2021, quienes realizaron un estudio cuyo objetivo fue indagar el impacto de la pandemia COVID-2019 en el bienestar de los docentes de escuelas rurales multigrado de Perú. Fue un estudio cualitativo y exploratorio mediante entrevistas en profundidad a distancia de 9 docentes de primaria y 2 especialistas. Se obtuvo como resultado que 5 de los docentes entrevistados reportaron haberse enfermado de COVID-19 y 6 experimentaron algún problema emocional, angustia, ansiedad, depresión, estrés, asociado a su bienestar y al de los familiares o allegados. A esto se añade la dificultad del paso a educación a distancia que relacionan con sobrecarga de trabajo, estrés laboral y múltiples obstáculos debido a la carencia de conectividad a Internet. Siguiente. La teoría asociada a este tema es el modelo de las 4 ramas de la inteligencia emocional, que según Meyer y Salovey, en el año 1997, refiere a un hombre con razón, con corazón que percibe, comprende y maneja relaciones sociales. Entonces el modelo se estructura en 4 habilidades emocionales, por lo que se denomina en 4 ramas: percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional. Entonces, en los docentes con casos de tecnoestrés, la utilización de las habilidades de regulación emocional es indispensable. Siguiente. Entonces, el segundo tema en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo a Copari, en el año 2018, las TIC son el conjunto de artefactos que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la información. Esto con el fin de transformarla en conocimiento útil. La tecnología informática constituye una parte del ambiente en que transcurre el diario vivir, exige cada vez con mayor urgencia aprender a convivir con esta y a utilizar sus potencialidades. Un antecedente en este tema es el estudio de Uribe Herrera y Nova en el año 2021 en una muestra de 66 docentes mayores a 50 años, a los cuales se aplicó 2 encuestas mediante formulario Google Form, la primera de información sociodemográfica de 18 ítems y la segunda con base al cuestionario RECTIC, validado para diagnosticar tecnoestrés, evidenciando un nivel alto de este, así como en tecnoansiedad y tecnofatiga. El 91% manifiesta que se cree que el uso de las herramientas tecnológicas les produce estrés laboral. Un 28,8% señala que se asusta bastante de poder destruir información con el uso de las TIC. Por su parte, y hago un paréntesis, esto de que le asusta que puedan destruir información, pues ahí se ve lo que es el analfabetismo digital. Entonces, por su parte, en estudiantes, los resultados de un estudio de Copari en el año 2017 reportan que son un usuario intenso y frecuente, pero no se percibe estresado. Todo lo contrario a la carencia de tecnología, afirman si podría desencadenar manifestaciones propias de abstinencia y dependencia a las TIC. La teoría en correspondencia es la autoeficacia y teoría social cognitiva, según Bandura en el año 1995. La teoría plantea que las personas actúan sobre el ambiente y a la vez son influidas por la forma que lo entienden.
Un aspecto de su teoría de interés para la investigación es la autoeficiencia, la autoeficacia, creer que uno puede, o competencia personal referida a la persistencia ante los obstáculos. También describió este concepto a partir de la percepción del control que se ejerce sobre la vida. Las personas tratan de controlar todo lo que afecta su existencia. Siguiente. También podemos mostrar acá un cuadro que se muestra el desarrollo de la autoeficacia en la edad adulta y avanzada, que es la que interesa el estudio para la edad en que se ubican los docentes. Tenemos en el cuadro 1 una fase de vida, en la edad adultez, demandas típicas, la identidad vocacional se cristaliza, el papel de la autoeficacia, la eficacia como habilitadora. Edad avanzada se reducen las oportunidades vocacionales, la eficacia ayuda a las personas a ver la sabiduría que da lugar a las comparaciones favorables con otros. Entonces, el tercer tema es el tecnoestrés laboral, cuyo estudio cobra cada vez mayor relevancia debido a que es considerado como uno de los estresores más importantes en la sociedad actual. Su origen se remonta a la década de los años 80, cuando el psiquiatra norteamericano Craig Brock publicó el libro Tecnoestrés, el costo humano de la revolución informática. Salanova en el año 2007 define el tecnoestrés como un estado psicológico negativo relacionado con el uso de la tecnología o con la amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC, que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y el desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. Por su parte, Parado, en el año 2018, distingue tres niveles de tecnoestrés que definen a tres tipos de usuarios: ansiedad tecnofóbica, tecnofobia cognitiva, usuarios incómodos. También se pueden evidenciar tres dimensiones: tecnoansiedad, tecnofatiga y tecnoadicción. Entonces el tecnoestrés laboral se ha visto aumentado en la actualidad debido a lo que fue el coronavirus, pues se entró en una etapa de prevención y mitigación en la que todos los sujetos debían permanecer en casa, lo que conllevó a que la academia tuviera que migrar a las TIC, provocando algunas dificultades para diferenciar el trabajo del ocio. Lo que uno antes hacía, digamos, que nos introducíamos a lo que eran las TICs como un pasatiempo, ahora era nuestro trabajo y eso pues generó, eh, digamos, estrés para cada una de las personas. Los que no estaban acostumbrados, y más si aquellas personas eran analfabetas digitales, porque hay personas que trabajan en la administración pública, privada, y bien sea en la parte docente, que tienen que pasar alguna una situación o informaciones, normalmente los directores de escuelas, personas que también trabajan, por lo menos acá en Venezuela hay áreas urbanas, que es en la ciudad donde están las instituciones educativas, pero hay áreas rurales donde hay instituciones educativas que están un poco alejados de lo que es la parte de las TICs, o sea, no hay internet, no hay quizás la línea en los teléfonos, o sea, no hay cobertura. Entonces, pero hay que garantizarle la educación a los niños, a los adolescentes que viven en esa zona. Entonces, muchas veces, pues ellos trabajan con lo poco que tienen, porque ya la información no la hacen en el momento, porque ellos pueden ser que si las clases empiezan a las 7 se van a las 6 o 7 de la mañana, llegan allá a las 8, empiezan sus tareas laborales. Todo lo que ellos tienen que mandar a nivel de informática lo tienen que hacer al llegar a las casas. Entonces, eso genera pues un trabajo sobre trabajo. Ya el momento de llegar a la casa, que es para descansar, compartir con la familia, ya no va a ser eso, sino que va a ser parte de que tienes que completar un trabajo porque al otro día te tienes que volver a ir a la escuela donde no vas a volver a tener eh, 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 uso del internet o uso de cualquier correo, de mandar un correo, entonces, y no va a haber tampoco cobertura a través del internet. Entonces, siguiendo con el discurso, entonces implica que el tecnoestrés, sobre todas esas dificultades, aumenta tanto en estudiantes como docentes, porque también ahí va a generar tanto estudiantes como docentes de las zonas rurales, cómo investigan los estudiantes, tienen que irse a la ciudad donde hay internet, buscar la información, entonces ya les genera como un estrés también hasta los papás, porque los papás también tienen que ayudar a los hijos. Entonces,
En tanto han tenido la exigencia continua de usar sus dispositivos tecnológicos, sean para las clases, investigaciones o reuniones pautadas previamente con las entidades educativas. Entonces, estos dispositivos tecnológicos, eh, hay que hacer aquí un paréntesis porque muchas veces hay personas que no tienen los medios necesarios para utilizar dispositivos tecnológicos. E incluso acá en Venezuela uno tiene que pagar el internet. No es como en otros países que de repente usted se va a alguna plaza pública o algún área de estudio y usted puede hacer uso del internet de manera gratuita. Aquí en Venezuela no es así. Aquí cada quien tiene que pagar su internet y eso genera a veces, pues, primero, puedes tener un buen internet, puedes tratar de pagar internet, pero no tienes un buen dispositivo tecnológico porque quizás, bueno, tienes una computadora muy obsoleta, de repente, bueno, todo lo que ha evolucionado la tecnología, entonces de repente no tengo una computadora que de verdad me tenga una buena señal, que me dé una buena señal, porque hay computadoras que tienen una antenita por la parte de atrás. Entonces, de alguna manera, en otros países, pues habrá más dispositivos tecnológicos de alta envergadura que permiten que uno pueda navegar fácilmente, pero aquí en Venezuela hay situaciones donde las personas pues tratan en lo posible de, de tratar de ver la información. Por ejemplo, en el caso, yo tengo una hija de 13 años, ella está estudiando el segundo año de bachillerato, y ellos le mandan como un programa, o sea, bueno, por lo menos allá en el estado donde está, que no es en el estado donde yo estoy, ella le mandan un programa y en el programa tienen todos los contenidos programáticos de todas las materias. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo no estudié así, o sea, yo estudiaba por los libros. Yo tenía mi biblioteca y tenía los libros clásicos de antaño eh, que eran necesarios y eran autores clásicos que uno podía sacar la información. Ella no, allá ella tiene que abrir un PDF en un dispositivo y si tú no tienes un buen PDF, pues imagínate un niño estudiando a través de un dispositivo tecnológico todas las repercusiones que pueden suscitarse en su salud, en el estar pegado tanto al dispositivo. Entonces ya creo que también ahí forma también parte de lo que no solamente a los docentes, a los padres, es a todas las personas nos afecta lo que es el tecnoestrés porque de alguna manera ya no es como un ocio de que tú tienes que utilizar un dispositivo, sino que es parte de tu trabajo, parte de tu estudio y tienes que hacerlo porque si no, no vas a salir adelante. Entonces, aparte de eso, como les comentaba, pues si hay analfabetismo digital, te cuesta un poquito más porque tienes que aprender a utilizar ese dispositivo tecnológico para poder acceder a los programas que tienes que tratar y que tienes que estudiar, que tienes que leer. De hecho, o sea, cómo colocar el dispositivo tecnológico en modo de lectura. O sea, todas esas cosas repercuten si te abre bien si de repente te mandan el archivo y ese archivo, por ejemplo, tu dispositivo tecnológico no está actualizado. Entonces, como yo le comentaba a la maestra ahorita que entrando en lo que era el Zoom, pues también había como una cuestión, o sea, creo que el celular mío no tenía el programa y lo bajé rápido. O sea, siempre hay situaciones que se suscitan de último momento y eso es en todo, porque, o sea, no hay esos dispositivos tecnológicos innovadores. Entonces, los factores del tecnoestrés se resumen en una figura, no sé si la tiene ahí siguiente, que es del tecnoestrés, se emerge lo que es gracias maestra, la tecnoansiedad, la tecnofatiga, la tecnoadicción, tenemos lo que es las quejas psicosomáticas, los daños organizacionales y de los daños organizacionales se desprenden lo que es la parte actitudinal, lo afectivo, lo cognitivo y en las tecnodemandas, tecnorecursos, los recursos personales, la personalidad, todo este cuadro envuelve lo que prácticamente estábamos comentando de todo lo que puede generar el tecnoestrés, las posibilidades que tenga yo como persona, como docente, porque bueno, yo lo digo como docente, que uno trata de ofrecer la mejor estrategia, la mejor herramienta de enseñanza y aprendizaje a sus alumnos.
porque a mí me gustan es que los alumnos no se desvivan por ir a la clase, o sea, que con qué mañana el profesor Miguel Ángel va a salir, o sea, de hecho me han dicho hasta personas de posgrado, me dicen, profesor, yo estaba enferma, pero es que yo no me quería perder la próxima clase porque yo quisiera saber, porque, o sea, porque yo quisiera saber con qué va a salir usted, porque no se trata de ser docente, es de dar un contenido y evaluar y ya. O sea, tratar como, digamos, tener confianza entre docente y alumno, ofrecer una mejor estrategia, bueno, dependiendo de la materia, porque por lo menos en posgrado uno le dan un subproyecto, una materia, una asignatura, no sé cómo se llama en cada país, y dependiendo de cada universidad, te dan un contenido programático y tú tienes que desarrollar ese contenido programático y no solamente ceñirte a ese contenido programático, tú tienes que ser innovador, o sea, como buscar las maneras de repente, si por ejemplo yo soy abogado, yo le doy clase a abogados, pues ya es distinto, pero si yo soy abogado y le doy clase a personas, o le doy clase a personas que están estudiando derecho, o abogacía. Pero distinto es que si yo soy abogado y le doy a dar clase a educadores, no les voy a tratar con el mismo, o sea, no les voy a dar el mismo trato. Entonces yo tengo que tratar de enamorar al alumno en el sentido de que le guste el contenido programático y que lo desarrolle. Entonces, todas esas situaciones repercuten en que uno como docente y los estudiantes deben estar prestos a esos cambios. O sea, una persona que esté estudiando, una persona que sea docente también, que esté estudiando, no puede ceñirse a un sistema tradicional como fue cuando esa persona estudió. Porque yo, por ejemplo, yo estudié bajo una escuela tradicional, pero mis métodos de enseñanza y aprendizaje no son los que arcaicos que me enseñaron mis profesores. O sea, sin menospreciar el sistema educativo anterior. O sea, cada profesor enseñó de acuerdo y cada profesor, de acuerdo al sistema en que se estaba manejando, y cada profesor tiene o sea, enseña de manera diferente y deja un aprendizaje significativo. Entonces yo lo que busco ahorita con mis alumnos es esa manera de tratar de ser innovador en cada clase y que sea la clase que sea aprovechado el menor tiempo. De hecho, yo le digo, cuando ustedes entran al ambiente de aprendizaje, hay que ceñirse a lo que aprovechar el tiempo. Entonces, tenemos lo que es otra teoría correspondiente al tema, que es el modelo de ampliación y construcción planteado por Fredinson, el siguiente, en el año 1998, quien plantea que las emociones positivas pueden proveer importantes soluciones para los problemas de salud mental al activar cambios cognitivos con tendencias de pensamientos y acciones que seguirán esto. Por consiguiente, experimentar ciertas emociones positivas incita a las personas a descartar guiones de comportamientos rutinarios y seguir cursos de pensamientos y acciones novedosas, creativas y originales. Entonces, de acuerdo a ello, se considera que una emoción es positiva si la experiencia subjetiva es percibida como placentera, se amplía el repertorio de pensamientos, acciones de una persona y si a consecuencia de experimentar este tipo de emociones se conlleva un desarrollo funcional y positivo y un estado de bienestar que se traduce en un indicador de salud mental. Lo planteado pues, se muestra en la figura que dice transformación, una persona creativa, resistente, la construcción, los recursos personales y la ampliación, el pensamiento y la acción. Entonces muchas veces, con base a todo lo que nos sucede, nosotros tenemos que ser, digamos, de manera que todo lo que se nos presenta en nuestras vidas, indiferentemente el ámbito donde nosotros nos desenvolvamos como estudiantes, como docentes, digo también como estudiante y lo recalco porque nosotros los docentes también estudiamos. Entonces nosotros cada día estudiamos. Por ejemplo, hoy una compañera yo le preguntaba, mira, salió de un doctorado, dice, no, ya yo voy a descansar. Yo le digo, pero no vas a seguir estudiando más. No, no, yo no quiero seguir estudiando más. A veces la gente lo ve como que estudiar es alcanzar un título, aunque yo estudié especialidad, maestría, doctor y ya. O sea, ya no voy a hacer más una especialidad, no voy a hacer más maestría, no voy a hacer doctorado. Entonces, no sé, por lo menos para mí, para mi concepto, no se trata de eso.
se trata de que uno, si uno está dando clase, uno tiene que innovar cada día, porque de repente tú, si tú te quedas con esa educación arcaica o esa educación, bueno, arcaica en el sentido, sin menospreciar como ya lo dije anteriormente, sino saber de que hay cosas, hay innovaciones que uno tiene que poner en práctica y que uno tiene que salir adelante. Entonces dice la persona, no, ya yo voy a descansar. O sea, como que no sé, o sea, todavía no le hallo el sentido de lo que ella me dice, que siendo educadora, teniendo hijos pequeños, ella va a descansar y no va a seguir estudiando. O sea, bueno, no hijos tan pequeños, pero tiene hijos estudiando. Entonces, el ser humano tiene que siempre, o sea, nunca termina de aprender, eso lo digo yo, a pesar de que tú estudies, no tienes que estudiar para dañar a los demás, para ser mejor que los demás, para de repente, muchas veces te dicen, ay, se te va, te va a dar te va a dar dolor de espalda porque te vas a caer con todas las medallas que tienes de los títulos. Pero no es eso, sino que cuando tú eres docente, tú buscas lo mejor y tienes que aprender y no porque tú lo veas como un cansancio, porque tú tienes que estudiar porque de repente te van a aumentar el sueldo. Aquí en Venezuela no es así. O sea, no es porque uno estudia, porque yo no estudio, por ejemplo, yo no estudio para que me abonen para colocar un título en mi trabajo para que me aumenten el sueldo, no, porque aquí no es así. Simplemente yo estudio porque yo soy una persona que o sea, me apasiona, y o ese ocio que de repente uno pudiera estar, o sea, lo utiliza más bien en aprender algo nuevo, precisamente por ello, porque el ser humano nunca termina de aprender. Y bueno, aparte de ello, pues yo soy inspector de tribunales. Nosotros nos encargamos de supervisar y vigilar todos los tribunales de la República, entonces, de Venezuela. Entonces, en el ámbito donde yo estoy, en el estado donde yo estoy, hay tribunales con competencias múltiples, niños, niñas adolescentes, civil, penal. Entonces, uno tiene que ser una persona competente y una persona que tenga todos los estudios. Entonces, por eso uno estudia y uno tiene que ser persistente en ello. Entonces, según el modelo que estoy aplicando de Fredinson en el año 2001, hay tres efectos secuenciales de las emociones positivas: ampliación, amplían la tendencia del pensamiento y la acción; construcción, debido a la ampliación se favorece la construcción de recursos personales para afrontar situaciones difíciles; y transformación, esta construcción produce la transformación de la persona, que se torna más creativa, muestra un conocimiento más profundo de las situaciones, más resistente a las dificultades y socialmente más integrada. En el subtema de salud ocupacional, por ejemplo, acá en Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores del año 2012 refiere sobre las condiciones dignas de trabajo que deben prevalecer en una entidad. En tal sentido, el artículo 56 establece las condiciones que permiten el desarrollo de las potencialidades y el respeto a los derechos humanos, al garantizar un ambiente saludable de trabajo y en la protección a la vida, la salud y la seguridad laboral. Siguiente. Claro, tomando en cuenta que en cada país hay una constitución, por lo menos acá en Venezuela está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y establece en el artículo 83 lo que es el derecho a la salud. Entonces eso es muy importante acotar. Y luego, siguiendo la pirámide de Hans Kelsen, que es, según el orden jerárquico de las leyes, está la Constitución en la cúspide y viene después las leyes, está la Ley Orgánica del Trabajo. También está también la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo acá en Venezuela desde el data del año 2005. En el artículo 44 reza que la obligación que tienen los patronos para garantizar que los delegados y delegadas de prevención dispongan de facilidades para el cumplimiento de sus funciones, y que los comités de salud y seguridad laboral cuenten con la participación de todos y todas sus integrantes y sus recomendaciones sean adaptadas a la entidad de trabajo. Es decir, por ejemplo, en la parte educativa, entonces, que los patronos, o sea, quiénes son los patronos, los directores de escuelas, directores coordinadores de programas, ellos tienen que elevar eso ante un coordinador o jefe de zona educativa, que es los jefes, bueno, por lo menos acá en Venezuela. Por ejemplo, yo vivo en una parte de que es un estado, en un municipio. Aquí en municipio hay partes rurales, instituciones educativas que están en el área rural y en el área urbana. Entonces, pues hay directores que están en la parte
rural, hay directores que están en la parte urbana, aunque como cuando dicen, a veces hay gente que dice, no, que lo castigaron porque lo mandaron para la parte rural, porque la parte rural la persona la asocia con el monte, con las zonas alejadas de la ciudad. Pero muchas veces hay directores que les ha favorecido estar allá, o sea, hacen una vida activa, educativa y les va bien. Entonces, eh, claro, ¿qué les debe ofrecer bajo la petición de las carencias, de las falencias que se tengan en cada institución educativa, elevarlas ante la instancia educativa, y en este caso al ministerio correspondiente de la parte de educación, de ver o de suplir todas esas necesidades que hay eh, eh, que cumplir pues, en una institución educativa para permitir que la educación se cumpla, pues porque la constitución de cada país debe, además de establecer los derechos y deberes de los ciudadanos, también el Estado tiene la obligación de garantizar, o sea, tenemos derecho, deber y garantía. El Estado, ¿quién garantiza eso? El Estado tiene que garantizar a través de los órganos pertinentes. También tenemos en ese artículo que aquí nosotros en Venezuela le llamamos la LOCSIMA, que como les dije, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medios de Ambiente de Trabajo, establece que los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales en condiciones de seguridad, salud y bienestar adecuada, asegurando así un ambiente óptimo que le garantice la seguridad tanto física como mental. De acuerdo a Salanova, en el año 2014 plantean la salud ocupacional desde la psicología organizacional positiva, definida como un estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Desde esta perspectiva, previene el estrés a la vez de fomentar el reto, el desarrollo y la satisfacción, así como construir cualidades positivas, es el interés común tanto de los trabajadores como de las organizaciones. Salanova en el año 2014 ha desarrollado un modelo REC, recursos, experiencias y demanda, para explicar el estrés como un proceso de interacción entre las demandas de trabajo y los recursos laborales de que dispone la persona para responder a tales demandas. Además, incorpora como principal novedad la consideración de variables no laborales personales que pueden estar influyendo en todo este proceso, así como la asunción de espirales de deterioro y la motivación de la salud ocupacional. Siguiente. Entonces, en relación a la metódica de este trabajo, pues el estudio se ubica en el enfoque epistemológico, interpretativo, fenomenológico, que se interesa por comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Su propósito es reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. El método es cualitativo, el hermenéutico, que interpretan realidades humanas complejas según su intención, significado, función y condicionamiento, y el procedimiento se realizará siguiendo una serie de etapas que se visualizó: previa, descriptiva, estructura. En la etapa previa se pretendía tener un acercamiento con la situación en estudio. En este caso se llevó a cabo un proyecto basado en el emprendimiento para hacer el diagnóstico previo y asesorías virtuales para el manejo del estrés laboral. La etapa descriptiva, que implicaba la selección de los sujetos informantes, en este caso 6 docentes, uno por cada grado de educación primaria de la escuela en estudio. La elección de la técnica para recoger la información, en este caso seleccionaron la observación de los docentes en general en la institución caso de estudio y la entrevista a profundidad de los informantes seleccionados. Entonces, la realización de la observación y entrevistas, así como la elaboración de los protocolos. Y la etapa estructural, que buscaba crear conexiones y redes entre la información generada, en este caso las técnicas de interpretación cualitativa, que bajo la categorización, la estructuración, la triangulación y la teorización. Siguiente. Bueno, para finalizar, quiero dejarle un pensamiento que dice que el estrés laboral es todo lo contrario a la felicidad. Erradícalo de tu vida, elige tu paz mental y tómate las cosas con más tranquilidad. Entonces es muy importante este aforismo, este pasaje o esta frase, que yo siempre he dicho y siempre me he mantenido con una actitud positiva, que siempre uno debe andar positivo frente a todas circunstancias, porque la felicidad es una actitud en la vida. Entonces no hay que dejar que la situación del momento o
que de repente hay alguna situación, porque de repente hay una situación que nosotros no podemos manejar y que se nos puede escapar de las manos, pero nosotros tenemos la posibilidad a través de la inteligencia emocional, manejar la empatía, primero de manejar nuestras propias emociones y manejar las emociones de los demás. Entonces muchas veces hay docentes, y lo digo con propiedad, que podemos nosotros tener alguna situación, ya sea económica, social, familiar, y la llevamos a las escuelas o a las instituciones educativas, y eso no debe suceder porque muchas veces hay niños, hay adolescentes que también llevan los mismos problemas porque llevan problemas de su casa. Imagínate usted llevar un problema, uno como docente, y llevar estresado y no dar ni cumplir lo que ese niño espera de ti como docente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Podemos continuar con la ronda de preguntas. A los que deseen pueden dejar sus consultas en el chat privado. Ahora sí, empezamos con la primera pregunta de Marlon Serrano. Su opinión personal, doctor, ¿es buena o no la educación digital o en línea, considerando la parte negativa de los efectos colaterales que expresa en esta conferencia? Como le decía anteriormente, y muchas gracias por la pregunta, eh, nosotros estamos evolucionando cada día. Un país va evolucionando cada día y nosotros no debemos estar, como les decía al principio, estar reacio a los cambios. El ser humano siempre se ve presto a que todo lo que nos rodea, dependiendo del ámbito donde nosotros nos desenvolvemos como personas, hay muchos cambios innovadores. Por ejemplo, en el derecho, pues yo que soy abogado, el derecho es cambiante. ¿Cómo cambia las normas? Y así sucesivamente con la parte de la tecnología, lo nuevo que ha sucedido después de la pandemia, nos ha visto que nosotros utilizamos las TIC como un ocio, porque era como, no digamos como ocio, porque suena feo la palabra, sino como un momento de relax, de repente que ya yo llegué a mi trabajo, ay, bueno, voy a usar las TICs, pero ahora no, ahora uno tiene que estar presto porque es parte del trabajo de uno o parte de la educación. Entonces, la parte digital no es mala, es saberla utilizar en los momentos adecuados y bajo que no solamente de que te dé tecnoestrés por no saber utilizarlo o que te pases más del tiempo necesario en la computadora o el manejo de las TIC y te perjudique tu salud. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Ivette. ¿Cómo minimizar el tecnoestrés en los docentes que impartimos la educación de manera virtual? Si además de dictar las clases en línea, debemos planificar y operativizar todo el proceso académico de esta manera, prácticamente tenemos un horario establecido, pero se vuelve un trabajo casi 24/7. Efectivamente, gracias por la pregunta. Bueno, como yo les decía, muchas veces el docente eh, cuando es docente bajo las TICs, se vuelve como un policía. Yo lo decía en el discurso de la ponencia. Entonces, no es que nosotros estemos como policía porque estamos pendientes de que sí, María subió ya la actividad, tengo que corregirla, Pedro ya subió la otra actividad, entonces te vuelves tú adicto porque quieres tratar de aprovechar el tiempo y lo necesario para poder sacar la nota, porque bueno, imagínate, un alumno, pues obviamente entrega un trabajo, hay que inmediatamente, pues uno estar presto a darle su retroalimentación, a decirle, mira, fallaste en esto, acomódalo de tal manera, pero nosotros pues eh, debemos estar atentos en, en no dejar que esto nos absorba. O sea, tenemos que de alguna manera estructurar bien el tiempo para no solamente cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestro estudio, sino también cumplir con nuestra familia, nuestros hijos, porque se lo digo por experiencia, muchas veces nuestros hijos nos ven sumidos tanto en el trabajo y tanto en la cuestión de las TICs que nosotros no les prestamos atención y después eso, los niños crecen y ya después uno no va a recuperar el tiempo. Hay que equilibrarlo.
Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Julio Alberto. Considerando que la conectividad y el trabajo digital forman parte del día a día en el ámbito educativo, ¿cómo pueden las instituciones educativas promover un equilibrio efectivo y saludable entre el uso de la tecnología y el bienestar laboral de su personal? Yo pienso que el Estado, cada Estado debe establecer las políticas públicas respecto a al manejo de las TICs, por el mismo caso de que hay personas, por ejemplo, Miguel Ángel Escalona, muchas veces hay plataformas y hay situaciones que yo no manejo. Y eso me puede a mí generar o sea, primero ahí tengo un analfabetismo digital. ¿Por qué? Porque no me explican. Y si la institución no coadyuva en eso, entonces ¿cómo nosotros podemos lograr ese conocimiento? Entonces ellos deben estar prestos con eso ¿para qué? Para que haya un mejor desenvolvimiento en la persona, en la institución. Y también una de las fallas es que quizás no hay dispositivos tecnológicos adecuados al Wi-Fi, al Internet, al medio que tú utilizas para que te pueda dar la señal, la conectividad. Entonces, de repente como les decía, aquí en Venezuela no hay o sea, una conectividad que tú de repente puedas hacerlo gratis. A veces tienes que pagarlo y si tú no lo pagas, te lo cortan. Entonces tú quedas como al aire. Entonces tienes que conectarte de un amigo del Wi-Fi o ver si te da una señal. Entonces hay que equilibrarnos en eso y es el Estado el que debe brindar ese apoyo, tanto en instrumentos como en conocimiento, como en la conectividad. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Luis Alberto. ¿De qué manera el manejo adecuado de nuestras emociones como docentes puede impactar positivamente en el ambiente de aprendizaje y en el desarrollo de nuestros estudiantes? Muchas veces, como yo les explicaba, bueno, por lo menos en el caso de o sea, en mi caso, yo trato de llevar siempre una dinámica a mis clases, de manera que el estudiante pueda desestresarse antes de entrar al contenido de lo que uno le va a impartir. Entonces, de alguna manera es ser uno innovador y tratar de que no llevarle problemas, o sea, no llevar nuestros problemas como docente, porque quizás podemos tener problemas, pero entonces ahí es donde radica que yo debo manejar mis emociones, no llevar mis problemas al ambiente de aprendizaje, sino que yo también puedo encontrarme con los estudiantes que también tienen sus propios problemas y quizás hay personas que no manejan la inteligencia emocional, o sea, no manejan ni sus emociones y no pueden manejar las emociones de los demás, y es ahí donde hay los conflictos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en un ambiente de 45 personas, bueno, no sé cuánto en otros países puede haber clases, por lo menos aquí hay aulas de niños que tienen 40 años, si hablamos de niños, 40, perdón, 40 niños en un aula. Por ejemplo, pueden ser que en otras haya digamos, adolescentes de 35 personas. Entonces son 35 emociones, 35 o 40 niños que no sabemos cómo ellos utilizan las emociones, no sabemos qué es lo que pasa en su hogar, qué es lo que están suscitándose. Entonces es como que es una tarea doble, que por eso que dice que la docencia es dicen que es uno de los estresores más determinantes en esta vida, pero uno puede tratar de tratando de manejar su propia inteligencia emocional, primero como docente y tratar de ayudar a los demás a que también se encarrilen y se ubiquen y se guíen. Más que nosotros como docentes tenemos esa facultad de guiar a nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es Juan. ¿Qué sugiere como actividades antiestrés para los que trabajan mucho tiempo en la PC usando la IA y otras aplicaciones? Bueno, fíjate que a veces, bueno, a mí me pasa que a veces yo llego a mi trabajo, porque mi trabajo es es con la computadora, porque como yo les dije, yo soy inspector de tribunales y yo tengo que ir a los tribunales, levanto actas, o copio en hojas y después tengo que transcribir toda la información y todo el tiempo estoy sentado. Entonces, pararse, eh, digamos, no sé, cómo a tomar nota de las cosas que uno, como decir, un orden del día. Es que a veces yo lo he hecho, que, bueno, hoy en el día de hoy es jueves, bueno, yo tengo 5 situaciones que voy a trabajar. Entonces yo llego y bueno,
voy marcando y voy, cada cosa que esté haciendo la voy marcando. Y tengo entre el momento de la hora de trabajo, pararme y tratar de estirar las piernas porque uno no sumido en eso y no estar pegado tanto de la computadora y el teléfono a la vez. O sea, porque uno a veces está utilizando, uno utiliza dos dispositivos tecnológicos a la vez. Está utilizando el teléfono y está utilizando la computadora porque está viendo todo lo del celular. Entonces hay que bajar lo que la vista, refrescar eso. O sea, hay que tratar de pararse, porque a veces pasa de que uno ni siquiera bebe agua, ni nada, está sentado hasta la hora en que son. Entonces hay que ser muy, crear conciencia en eso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Jessit. ¿Qué sucede si nuestros directivos nos sobrecargan con extensiones de notas, cumplir con nuestra labor directa e indirecta como actividades institucionales? Es tanto el trabajo que no da para terminar en una jornada laboral y eso trasciende al tiempo de calidad con la familia. Sí, es muy importante. Bueno, cada país tiene sus propias leyes, ¿no? Bueno, obviamente que si nosotros tenemos un jefe o un supervisor inmediato, pues tenemos que elevar esa moción. O sea, obviamente que si nosotros nos abarrotamos de trabajo, va a ser estresante para nuestras vidas. Porque, fíjate, yo les digo, yo les comento, yo tengo una hija de 13 años y cuando ella estaba pequeña, ella buscaba era que yo la llevara al parque, compartiera con ella, y no, papi todo el tiempo trabajando. Entonces, de alguna manera, pues hay que concienciar a los que son los supervisores inmediatos, decirle a ellos, o sea, mira, hay que ir o sea, a decirle a ellos o acudir por ejemplo, aquí hay una cuestión que se llama Inspectoría de Trabajo, que atiende a los trabajadores, por lo que yo le decía que aquí hay una ley orgánica de trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, que es donde uno puede ir llevar ese tipo de peticiones, pero sin que el patrono piense que es que uno no quiere hacer su trabajo. Y lo mejor es hacer el trabajo con pasión, porque tú todo lo que haces con amor, con pasión, creo que lo vas a hacer a gusto, no hacer un trabajo por hacerlo, sino que lo hagas con gusto, porque si tú vas a dar clase y lo haces mal, o porque lo estás haciendo por dinero o porque no tienes más nada que hacer, no es bueno, porque ahí sí tienes que revisarte tú mismo como persona, mira, ¿será que yo estoy bien en esto? O sea, y compartir con la familia, eso es lo primero que yo creo que uno debe equilibrar tiempo. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. La siguiente y última pregunta de Eduardo. Como experto, ¿cuál debe ser el tiempo máximo que un docente debe estar conectado a redes, computador o a la IA en el día sin que se causen traumatismos a nivel emocional o físico? Bueno, aquí usted tiene que, depende de lo que, del tiempo que usted tenga. Por ejemplo, obviamente que si es docente y da clase, de repente, si da clase en la mañana de 7 a 12, bueno, no sé, aquí en Venezuela, voy a hablar por lo que es en Venezuela. Aquí a veces los docentes se levantan a las 5 de la mañana, porque a las 6 bueno, tienen que atender, vestirse todo, la comida, a las 7 ya tienen, a las 6:30 ya tienen que estar en las instituciones educativas, porque la clase empieza a las 7 y sale hasta las 12. En la tarde, dependiendo si la persona trabaja en la tarde en otra institución, porque aquí hay que trabajar, también se ocupa el tiempo. Entonces, lo importante, pienso yo, que puedes equilibrar, por ejemplo, un espacio de 2 horas. Para mí, 2 horas es necesario para uno tratar de estar en la computadora humanamente, o sea, para cumplir con toda la jornada laboral, porque cómo pasas todo el día tú trabajando y después vas a llegar y tienes que descansar, acomodar, ayudar a los niños, compartir con la familia, que si, por ejemplo, si es una mujer, si es un hombre que tiene que estar pendiente qué es lo que la tarea de los niños, entonces los niños se acuestan ya, entonces usted de repente antes de acostarse se conecta y ya, bueno, o en la mañana, descansa y en la mañana usted puede antes
de hacer todo, empezar su jornada laboral, usted puede también en la mañana, porque en la mañana es efectivo que los conocimientos también llegan más frescos y usted está más descansado, porque o el llegar a la casa es agotador, que si usted se vuelva a meter en el dispositivo, aparte de que usted todo el tiempo, todo el día va a utilizar el celular, porque eso sí es verdad que el celular uno siempre lo utiliza todo el día. Muchas gracias, doctor, por responder todas las dudas y muchas gracias a todos los participantes por dejar sus preguntas. Ahora sí, antes de finalizar, queremos invitarlos a conocer más de los próximos eventos ingresando a la página de wix.edu.mx, comunidad Wix, Red Alumni. Comentarles también que el certificado de participación llega en un plazo de 5 días hábiles al correo con el que se registraron al Zoom y la grabación de esta conferencia. Si necesitan un duplicado o la corrección de los datos, recordarles que tiene un costo adicional. Pueden solicitarlo conmigo al correo que aparece en pantalla de la red alumna. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Si tiene últimas palabras de despedida, por favor. Bueno, agradecido maestra por la invitación. Y bueno, decirle a todos que si usted equilibra su tiempo, tanto trabajo como estudio y familia, yo creo que va a hacer bien y todo lo va a hacer lo va a hacer con amor, hacerlo con amor y con pasión, no hacerlo obligado, porque si tú haces algo obligado, eso te va a generar estrés y te va a quitar la paz. Y siempre tener una actitud positiva porque un corazón alegre hermosea el rostro. Muchas gracias, doctor. Que tengan buena tarde. Esperamos verlos pronto. Ok.